Bueno, hoy les traigo un ejercicio súper chévere que me preguntaron en la tutoría y es de deducir una fórmula para encontrar, para esta expresión que es una productoria que tiene esta expresión de acá, que sería uno menos uno sobre i. Entonces, me pareció súper chévere porque eh, encontramos la fórmula, dedujimos la fórmula y además la probamos por inducción matemática. Entonces, bueno, empecemos. Dice, deducir una fórmula para la productoria que va entre i igual a 2 hasta un número n, ¿sí? De la expresión uno menos uno sobre i. Entonces, siempre que nos pidan deducir una fórmula para una ecuación, primero debemos entender la expresión, ¿sí? Entonces, para eso, yo abrí algunos términos de la productoria. Entonces, para n igual a 2, nosotros tendríamos uno menos uno sobre 2 multiplicado por uno menos uno sobre 3, ¿cierto? Esto sería la n, pero n es igual a 3, por uno menos uno sobre 4, por uno menos uno sobre 5, ¿sí? Cuando n vale 5, entonces nos quedaría uno menos uno sobre 5, y esto multiplicado así hasta llegar al término enésimo, que sería el último, el límite superior, donde ese término sería uno menos uno sobre n, ¿listo? Ahora, voy a hacer estas operaciones de acá, a ver cuánto me da. Entonces, 1 menos un medio sería un medio, ¿cierto? 1 menos un tercio sería como tener, voy a escribirlo por acá, 3 tercios. Yo puedo escribir el 1 como 3 tercios, menos un tercio. Y esto de acá me daría 2 tercios, ¿sí? Un tercio, perdón, 3 tercios menos un tercio me daría 2 tercios. Entonces, aquí tendríamos este 2 tercios de acá. Ahora, cuando n es igual a 4, tenemos 1 menos un cuarto, es decir, 4 cuartos menos un cuarto. Y esto de acá nos daría 3 cuartos, que sería ese término de acá. Entonces, cuando n es igual a 1, ya más o menos se va viendo el patrón. Cuando n es igual a 2, perdón, cuando n es igual a 2, nos quedaría un medio. Cuando n es igual a 3, nos queda 3 en el denominador y 2 en el numerador, o sea, 3 menos 1. Ahora, cuando n es igual a 4, entonces tenemos 4, es decir, el mismo valor de n en el denominador, 4, y arriba tenemos 4 menos 1, es decir, 3. Por lo tanto, ya más o menos podríamos deducir que para los siguientes términos tendríamos 5 y 4, y para el término enésimo, entonces tendríamos n, ¿cierto? Esto es para n igual a n, tendríamos n, y arriba en el numerador el término anterior a n, es decir, n menos 1. Bien, ahora si notamos un poco acá, si analizamos un poco la expresión, entonces este 2 se cancelaría con este 2, este 3 se cancelaría con este 3, este 4 con este 4, y así sucesivamente, hasta llegar al término final, que se cancelaría este n-1 con el anterior, que sería n-1, perdón, n-2 sobre n-1. Sin embargo, para deducirlo mejor, para encontrar mejor la expresión, escribí la parte de arriba del numerador como una expresión factorial, como una expresión factorial. Entonces me quedaría, como arriba tenemos 1 por 2 por 3 por 4, y así hasta llegar al término enésimo, que sería n-1, entonces eso sería como tener n-1 factorial. Y en el denominador llegamos de la misma forma, pero hasta n. O sea, sería igual a tener n factorial. ¿Por qué n factorial? Porque aquí tenemos el 2, pero esto multiplicado por 1, entonces sería como tener 1 por 2, nos va a dar lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos n factorial. Ahora, este n factorial, yo lo puedo escribir como n-1 factorial por n, ¿sí? Ese n-1 lo puedo escribir de esta manera, ¿cierto? A ver, voy a colocar un ejemplo por acá. Si yo tengo 5 factorial, uno más pequeño, digamos 3 factorial, yo lo puedo escribir como 3 por 2 por 1. Pero este 2 por 1 es lo mismo que decir 2 factorial. O sea que ese 3 factorial yo lo puedo escribir como 3 por 2 factorial, ¿sí? Entonces, algo así fue lo que hice acá, de ese mismo análisis. Entonces aquí me quedaría que este n factorial es n menos 1 factorial multiplicado por n. Listo, aquí entonces puedo cancelar este n menos 1 factorial del numerador con el denominador y me quedaría entonces 1 sobre n, llegando así a lo mismo que teníamos aquí arriba. Listo, 1 sobre n. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que la fórmula para hallar esta productoria va a ser simplemente 1 sobre n. Entonces,
A ver, voy a escribirla por acá. Entonces la productoria que va desde i igual a 2 hasta n de 1 menos 1 sobre i. La fórmula para encontrar esa productoria pues va a ser simplemente 1 sobre n. Bien, bueno, aquí hice una prueba a ver si funcionaba, la ecuación, la igualdad para n igual a 4. Entonces cuando n igual a 4 tenemos la productoria que va entre 2 y 4. Coloqué, cuando n es igual a 2 tendríamos 1 menos 1 medio, cuando n es igual a 3 1 menos 1 tercio, y cuando n es igual a 4, que sería el límite superior, tenemos 1 menos 1 cuarto. Al hacer las operaciones eso nos da 1 medio por 2 tercios por 3 cuartos, se cancelan los 2, se cancelan los 3 y me quedaría 1 cuarto. Por lo tanto, entonces llegaríamos a comprobar la fórmula. Sin embargo, una mejor forma de probar esta fórmula que acabamos de hallar es con el principio de inducción matemática. Entonces, para repasar, me pareció importante, me pareció bueno utilizarlo en este ejercicio, ¿sí? Que acabamos de deducir una ecuación y entonces quiero probarla por inducción matemática. Entonces, para eso, miremos cómo sería la proposición que vamos a probar. Entonces, esta es la fórmula que acabamos de hallar. Entonces, para analizar la proposición, primero debemos colocar como un dominio de esta igualdad. Entonces, como esta productoria inicia en 2, quiere decir que vamos a tener valores de n mayores que 2, ¿sí? Entonces, para valores de n mayores o iguales que 2, se cumple esta proposición, ¿vale? Entonces, ya que tenemos la proposición ahí, entonces ahora sí vamos a empezar con el principio de inducción matemática. Entonces, recordando así por encimita, el principio de inducción matemática consiste en hacer una observación de una fórmula, en este caso esta, y luego, por medio de 3 pasos, vamos a probar que esa fórmula se cumple para todos los valores de n mayores o iguales que 2 que pertenezcan a los números naturales. Entonces, el primer paso es probar si la proposición se cumple para un valor pequeño. Digamos, en este caso, el valor más pequeño con el que se puede probar es n igual a 2. Entonces, en esta fórmula que tenemos acá, en esta proposición, vamos a reemplazar para n igual a 2 y vamos a ver si se cumple. Entonces, tenemos la productoria que va entre 2 y 2 de la expresión 1 menos 1 sobre i igual a 1 sobre n, pero dijimos que n era 2. Entonces, por lo tanto, al abrir esta productoria, como va entre 2 y 2, pues simplemente sería como reemplazar en la fórmula que tenemos acá el 2, ¿cierto? El número 2 que está acá. Entonces nos quedaría 1 menos 1 sobre 2, pero este 1 yo lo puedo escribir como 2 medios, ¿cierto? 2 medios me da 1. Entonces, esto lo hago para poder restar, para poder operar más fácil, para que me queden fracciones homogéneas, ¿sí? Entonces me quedaría 2 medios menos 1 medio, eso me da 1 medio, y 1 medio es igual a 1 medio, por lo tanto, el primer paso de la inducción matemática se cumple, ¿sí? Ahora, como se cumple, lo que yo voy a hacer es asumir que esa proposición se cumple para cualquier valor de n, ¿sí? Teniendo en cuenta que debe ser mayor o igual que 2, ¿no? Bien, ese cualquier valor se representa con la letra K. Entonces, y este paso se llama hipótesis de inducción, ¿listo? Entonces, aquí lo único que se hace es coger la proposición y donde está la n, la proposición original, ¿cierto? Y donde está la n reemplazamos por la K, ¿vale? Esto de acá le representa que la proposición se va a cumplir para un valor cualquiera, ¿sí? O sea, quiere decir que esa proposición es verdadera para n igual a K, ¿bien? Ahora, en el paso número 3 de la inducción matemática, lo que se hace es demostrar que la proposición se cumple, para n igual a k más 1, es decir, el valor siguiente al valor de k, ¿sí? El valor siguiente pues sería k más 1. Entonces, para probar esto, uno puede partir del paso número 2 o del paso número 3. Bueno, recordemos que en ese paso número 3, lo que se hace inicialmente es donde está la n, reemplazamos por k más 1 de la proposición original. Entonces, aquí nos quedaría hasta k más 1 y aquí 1 sobre k más 1. Donde está la n, reemplazamos por k más 1. Bien, entonces, una forma de probar esto o de demostrarlo es partiendo del paso 2, llegar al paso 3. Sin embargo, en todos los videos anteriores
he hecho esa misma forma. En este caso lo que voy a hacer, en este ejercicio lo que voy a hacer es partir del paso 3 y llegar al paso 2, ¿sí? Que es lo que se debería hacer, ¿listo? Entonces vamos a partir del paso número 3 y vamos a llegar al paso número 2. Entonces, el paso número 3 es este que tenemos acá. Entonces yo tengo la productoria que va entre i igual a 2 hasta k más 1, ¿sí? De la expresión 1 menos 1 sobre i igual a 1 sobre k más 1. Bien, entonces, esta productoria de acá, a ver, voy a colocar un ejemplo por acá. Digamos que yo tengo la productoria de los números i igual a 1 hasta, digamos, 3 de los números i, ¿sí? Entonces esto sería como 1 por 2 por 3, ¿cierto? Si yo quiero escribir esto ya no hasta 3, sino hasta 2, o sea, este 3 es como tener 2 más 1, ¿cierto? Entonces si yo quiero tener esta productoria solamente hasta 2, entonces me quedaría la productoria que va entre i igual a 1 hasta 2 de los términos i, y ahora ese término lo saco, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el término? Pues cojo este 3 y lo reemplazo en este término general de esa productoria. Entonces ese 3 al reemplazarlo, pues simplemente me quedaría el 3 acá, ¿sí? Y eso es igual a 1 por 2 por 3. Bien, entonces voy a hacer exactamente lo mismo acá. Voy a sacar este último término, este último de acá, que es el k más 1, de esa productoria, para que me quede no hasta k más 1, sino ahora hasta el término anterior, que sería k. Entonces, haciendo la comparación, pues sería el 2, ¿no? En este ejemplo que acabo de poner acá. Bien, entonces, sacando ese término me quedaría la productoria que va entre i igual a 2, hasta k, ¿cierto? Hasta el término anterior, de 1 menos 1 sobre i, que es la expresión general. Y ahora, entonces, el que saqué era, recojo el k más 1 y lo reemplazo en la proposición original. Entonces me quedaría 1 menos 1 sobre i, pero i es k más 1, ¿vale? Entonces este fue el término que saqué de la productoria. Ahora, lo que voy a hacer es hacer esta operación acá, a ver cuánto da esto. Entonces es una fracción heterogénea, la puedo hacer multiplicando por acá, restando el superior y dividiendo entre k más 1, ¿sí? O carita feliz, como llaman normalmente. Entonces, esto me quedaría 1 por k más 1, menos 1, ¿cierto? El producto de la diagonal secundaria nos daría menos 1, y esto dividido entre k más 1. Bien, entonces k más 1 menos 1 dividido entre k más 1. Esto de acá, entonces este 1 con este menos 1 se cancelan, y nos quedaría entonces lo siguiente. Tenemos la productoria. Tenemos entonces la productoria que va entre 2 y el término k de la expresión 1 menos 1 sobre i multiplicado por, de aquí arriba, de esto de acá, nos dio k sobre k más 1 igual a 1 sobre k más 1. Bien, ahora voy a pasar este k que está multiplicando a dividir y este k más 1 que está dividiendo a multiplicar. Entonces me quedaría 1 sobre k más 1 por el k más 1 que pasé a multiplicar y dividido entre el k que pasé a dividir. Bien, entonces este k más 1 se cancela con el k más 1 del denominador y me quedaría 1 sobre k. Bien, entonces la última expresión que obtendría yo sería la productoria que va entre i igual a 2 y k de 1 menos 1 sobre i igual a 1 sobre k. Y si recordamos, esta expresión de acá es precisamente la hipótesis de inducción. Esto de acá es la hipótesis de inducción. Y como nosotros asumimos que esa hipótesis era verdadera, ¿sí? Por lo tanto, esto de acá es verdadero, ¿sí? Como eso es verdadero, quiere decir que la tesis se cumpliría. Eso quiere decir que entonces la tesis estaría correcta, ¿sí? Se cumpliría la tesis porque partimos desde la tesis y llegamos a algo que es verdadero, ¿cierto? Que es la hipótesis. Entonces, con esto quedaría demostrado que esta fórmula que hallamos aquí arriba, esta fórmula de acá, se cumple para cualquier valor de n natural mayor o igual que 2, ¿vale? Bien, esa sería la solución de ese ejercicio.